la compartimos en nuestro canal de YouTube. Entonces, vamos a comenzar con el tema de esta ocasión. El tema en esta sesión última de este foro tiene que ver con los efectos de la pandemia en la infancia y acciones para un nuevo camino. Empezamos entonces con la parte expositiva. Bienvenidos los que están entrando a la sala de Zoom para la conversación posterior. Siempre es un gusto recibirlos. Si alguien del Facebook está interesado en entrar a la sala de Zoom, ya vamos a hacer una segunda edición del foro. Esta vez yo creo que va a ser matutina por la mañana e intensiva, una semana completa en vez de cada 8 días. Pero bueno, ya les estaré dando información. Vamos a empezar. Ok, bueno, entonces, este foro se llama Los hijos después de la pandemia. Esta es la cuarta sesión. La dividimos en 4, que serían como 4 perspectivas del mismo fenómeno. En la primera platicamos de las nuevas formas de crianza. En la segunda sesión estuvimos platicando sobre explosión de sintomatologías vinculadas a estas nuevas formas de crianza. La sesión anterior hablamos sobre la falta y la frustración como estructurantes del deseo, que es un tema muy profundo, muy interesante y que tiene mucho que ver con por qué estas nuevas formas de crianza generan o podrían estar generando esta explosión de sintomatologías. Quienes tengan inquietud en conocer el contenido de estas 3 charlas, están las 3 charlas en nuestro canal de YouTube, en la lista que se llama Lunes de Transmisión en Vivo, ahí las hemos estado subiendo. Y hoy es la última, que se llama Efectos de la Pandemia y Acciones para un Nuevo Camino. Este es un poquito recapitulando lo que platicábamos aquella vez. Las nuevas formas de crianza, desde mi perspectiva, tienen que ver con la edad de los padres, con... a ver, permítanme un segundito. Ya. Con la edad de los padres, con la conciencia y el deseo que hay hoy día en el hecho de tener un hijo, con las expectativas parentales, que este es todo un temazo, que podría tener una sola sesión. Luego hablamos de la sobreinformación que tienen hoy día los papás y de la autoridad como ejercicio de la responsabilidad del adulto en la relación parental y las características de esto en la actualidad. La siguiente sesión, en la explosión de sintomatologías, vimos la relación de estas nuevas formas de crianza con la derivé hacia 2 lados, el poder panóptico, el panóptico, un libro de Bentham que hablaba hacía toda una propuesta respecto a la arquitectura carcelaria. Bentham es el padre del utilitarismo. Bueno, ese es otro tema. Otro día lo podríamos profundizar, y si no, está en la charla de ese día que les digo que pueden encontrar en YouTube. Y esto vinculado, bueno, de ahí se deriva el panoptismo de Foucault, esto vinculado a lo que les decía de que la autoridad está delegada, la toma de decisiones, hacía yo un análisis de la fe versus la omnipotencia parental de hoy día, y cómo esto deriva en una sobreatención en los hijos y en una aparente cacería de síntomas. Pero no es tiempo ahora de profundizar en ello, vamos a adelantar. Estos son algunos de los de las sintomatologías que están siendo más abundantes ahorita, y luego estuvimos viendo cada una de ellas, ¿no? Esto es lo relacionado con los problemas de lenguaje, particularmente en preescolar. Luego el trastorno por déficit de atención, también lo hablamos, este es otro tema. Yo creo que voy a hacer alguna charla o alguna conferencia o algo particularmente de este tema. Hablamos de un diagnóstico que está abundando ahorita muchísimo, que es el trastorno del espectro autista grado 1.
Platicamos también de varias características. Les repito, las charlas están en el canal de YouTube. Y problemas del lenguaje. Bueno, esta es una recapitulación porque se había quedado ansiedad y depresión. Y esto es lo de hace 8 días, ¿no? La falta y la frustración como estructurantes del deseo, el binomio madre-hijo y lo que esto implica en la estructuración psíquica del sujeto, lo que quiere decir un ambiente suficientemente bueno, el principio de realidad, que se me había barrido la ocasión pasada el nombre del otro, que es el principio de placer versus principio de realidad, como la falta, la carencia, la ausencia comienzan a conformar la realidad en el sujeto. Y luego la ley del padre más adelante, que a partir de la frustración, es como se continúa consolidando la estructuración del sujeto, ¿no? Y hablamos del deseo, también es algo muy interesante, qué significa el deseo para el ser humano, y perder el goce, qué ganancias tiene, perder el objeto, qué ganancias tiene. Y bueno, llegamos al tema de hoy. La sesión pasada está, les repito, en YouTube, la pueden encontrar ahí, y también vamos a hacer una siguiente edición de este foro, por si a alguien le interesa participar desde el principio. Vamos pues. Entonces, durante la pandemia, los meses, prácticamente 2 años que estuvimos las personas guardadas en nuestros hogares, obviamente lo que generaron o lo que se transitó por esos meses fue una carga muy alta, tanto de miedo como de angustia. Quizá en este momento, para muchos ya estamos en una etapa como de, ya lo que pasó, pasó, pero si uno hace ¿a qué fecha estamos? Estamos en julio. ¿Qué estaba pasando en nuestras vidas en julio del 20? En julio del 20 era cuando veníamos que nos habían dicho en marzo que nos íbamos a las casas, que el mundo se aislaba, se encerraba. Parecía que iban a ser 2 semanas, luego se convirtió en un mes, luego resultó que no íbamos a acabar el ciclo escolar viéndonos, luego resultó que tampoco íbamos a regresar de vacaciones a la escuela presencial, y luego de pronto estábamos para el 21, teníamos 1 año y meses encerrados en la casa, sin convivir con nadie, bueno, con nuestras gentes más cercanas, con una vida a través de la computadora, del teléfono, y con un miedo. Yo me acuerdo, así tengo metido en la piel, que me iba al Walmart, al súper, a las 7 de la mañana. Era la primera en entrar. El cubrebocas, la velocidad para hacer las compras, la distancia con la gente. No te toques los ojos. Y yo, era horrible porque nada más entraba al súper y me empezaban a dar comezón los ojos, de pura angustia, yo creo. Todo esto está en algún lado del cuerpo, de la mente, del corazón. O sea, fueron meses y meses, semanas y semanas, que se convirtieron en 1 año, casi 2, de estar viviendo esto. Y luego súmenle las pérdidas. Miedo a morir. Porque no era una gracia salir de tu casa. No era, ay, sí, a mí me vale, yo me salgo. Había un miedo real a contagiarte y morirte, como en las películas de zombies, ¿no? La angustia que genera el estar atravesando por una situación de tanto miedo. Son 2 emociones distintas. El miedo es algo mucho más primitivo, reptiliano. La angustia es algo más elaborado y tiene que ver incluso con cómo tramitar con ese miedo. Y fue mucho tiempo. Y a eso júntenle las pérdidas.
porque empezamos a perder gente. Se empezó a morir mucha gente. Y además empezamos a perder cosas, y empezamos a perder trabajos, y empezamos a perder matrimonios, cierta paz, durante casi 24 meses, 2 años. Es mucho tiempo. Hoy, a la distancia, se ve como, ay, pero fue mucho tiempo. Y los niños y los jóvenes se lo tragaron completito con nosotros. Yo no sé en cuántos lugares hubo la posibilidad de que los niños pudieran decir que se morían de miedo, pudieran hablar de su angustia, porque no estábamos nadie capacitados ni para escucharlos, ni para qué hacemos con eso. Teníamos, yo creo, más miedo aún todavía nosotros que ellos, ¿no? Quizá más bien hacía uno de cuenta como que no pasaba nada, tratando de disfrazar la vida de otra forma, pero al final nos tragamos todito, el miedo, la angustia y las pérdidas encerrados, ¿no? Esto generó unas nuevas circunstancias. La primera tiene que ver con la confianza intrafamiliar. De por ahí tengo en el blog de Tesauro, tengo un texto en el que hablo sobre lo que yo considero que fueron ganancias de la pandemia, y creo que una de ellas, y aunque pues puede ser muy cuestionada y si quieren ahorita la discutimos, creo que tiene que ver con que las familias tuvieron que asumir a sus hijos a fuerza. Ya no podías dejarlos ni con la abuelita, ni con el vecino, ni con la tía, ni la niñera. Hubo un tiempo, sobre todo los primeros meses del 20 que estuvimos encerrados, del 2020, que hubo que asumir a los hijos. Y en los noticieros, ya sabes, ¿no? La violencia intrafamiliar, claro, que aumentó. Y además la que ya había se visibilizó. Pero aún en el hogar más caótico, los hijos tuvieron que quedarse en casa y pertenecer a la familia. Que ya veníamos, y los que trabajamos en la escuela lo sabemos, en una situación en la que había mucho deslinde de las familias de los hijos, de su crianza, de sus procesos de aprendizaje, de su situación emocional. Era así como, ay, en la escuela que se hagan cargo, ¿no? Y de pronto tuvieron que asumir, incluso se convirtieron en sus maestros. No hay cosa más difícil que enseñar a un hijo cualquier cosa escolar, ¿no? Y sí, hubo que asumirlos. Y esto resultó algo positivo. Para un niño, para un infante, pertenecer al hogar, como sea su hogar, pertenecer. Para un ser humano, el sentido de pertenencia es básico, básico. Y estructura la identidad con mucha más fortaleza, cohesión. Pero esto tiene como contraparte una desconfianza en el ambiente. Entonces los chicos, todo lo que es fuera de la familia se convirtió en algo amenazante, en algo peligroso y en algo en lo que no se puede confiar. Y así volvieron a las escuelas, con una cuestión familiar muy cohesionada y una desconfianza hacia el entorno escolar, el entorno social, el mundo de afuera, ¿no? Esta confianza intrafamiliar también ha generado otro nivel de comunicación entre padres e hijos. Hay muchas cosas que los hijos, los niños sobre todo, están comunicando a los padres que antes no comunicaban. Y de verdad son muchos años, casi 30, 27 años en esto. Y de verdad hay muchas cosas que los niños no comunicaban y a los padres. Y hoy día, sin ningún problema, les cuentan las cosas. Y la cuarta circunstancia actual es lo que llamo descompresión. Una vez que empezamos a estar estabilizados, que empezamos a dejar los cubrebocas, que empezamos a vincularnos con más confianza entre nosotros, con más, no totalmente.
cuando ya pasó lo peor, cuando ya no tienes que estar así deteniendo las cosas porque se pueden caer, sino ya puedes aflojar, empieza a salir todo ese miedo y toda esa angustia y todo ese dolor, pero sobre todo el miedo y la angustia, que hay estudios que comprueban cómo se guardan a nivel celular estas emociones. No dejamos de ser una argamasa de químicos. ¿Qué pasa con esto? Empieza a emerger, se empieza a descomprimir toda esta presión con la que veníamos transitando por estos años. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pasa que en el ser humano, bueno, Freud llamaba, llamaba pulsión a estos rastros de energía psíquica profunda que dirigen a la acción hacia un fin. O sea, toda esta emoción se convierte en pulsión, tiene que salir. Es una manera de nuestra psique de liberar esta emoción. Y el cerebro humano tiene dos vías de escape muy primarias, muy reptilianas, que son la agresión y la sexualidad. Está un poquito fallando mi internet, ya vi. Ustedes disculpen, hay una falla en la zona. Espero que no se corte la transmisión ni la sesión. Les repito, todo esto que estaba acumulado de miedo, de angustia, empieza a buscar cómo salir y el cuerpo y la mente, perdón, la psique, a través de esta cuestión pulsional, encuentra dos salidas que son inherentes al ser humano, que son básicas, primarias, que son las que un bebé cuando nace comienza a aprender a vivir y a controlar o a encauzar, y es tarea de toda la vida, y que son la agresión y la sexualidad. Toda la vida siempre estaremos cuando hay desajustes que causan cargas fuertes, emotivas. Nuestra mente encuentra siempre una de estas dos vías para liberarlas, ¿no? En un análisis bien fino, uno puede encontrar que se está fugando por la agresión o por la sexualidad alguna cuestión que traigo movida muy fuerte. No hablo de nervios, cualquiera. A ver, ahorita nos vamos a espérenme entonces. Si uno habla con papás de donde sean o con maestros de donde sean ahorita y del nivel que sean, acabamos de cursar por un ciclo escolar en el que estas dos áreas permearon mucho. Hay papás que se cambiaron de escuela a medio ciclo escolar porque en la escuela donde estaban las maestras no hacían nada por los niveles de bullying por los maestros, ¿no? O porque habían unas cuestiones sexuales que estaban asustándolos demasiado. Cuando uno platica con otras personas en educación, padres, madres, maestros, directores, niños, te das cuenta que no fue, y de otros países, te das cuenta que no era una situación de un lugar en particular, sino son estas formas de la expresión humana y que lo que se requiere en un momento así es de contención, es contener. Son impulsos que están desbordados, pero son impulsos total y absolutamente humanos. En momentos así, moralizar la expresión de un impulso no ayuda, no sirve porque no pasa por lo racional. Es contener. Es como cuando un niño está chiquito y se sale del baño con los calzones abajo a ver quién le ayuda a limpiar y tú le vas enseñando que se tiene que vestir en lugar de salirse del baño y que todo el mundo lo vea, ¿no? Aprender a controlar estas cuestiones que son muy irracionales. Y ahora sí, nos vamos directo a la cuestión escolar, tanto como padres como maestros. ¿Qué generó todo este cuadro? Tenemos chicos que están sacando su miedo, su angustia de todo este tiempo a través de la agresión, que puede ser muy evidente o puede ser muy velada, como tipo bullying, ¿no? Y a través de lo sexual,
que puede ser, que nunca es porque tienen curiosidad sexual, sino porque la sexualidad es como cuando los chiquitos identifican las groserías, que se dan cuenta que causan un cierto efecto, ¿no? En el mundo de afuera, que son como prohibidas, y entonces se fascinan repitiendo groserías, aunque no tengan mucho sentido en su conversación o en su juego, y dicen así puras groserías por decirlas, por el placer de decirlas, porque están caminando en el límite de algo, ¿no? Y están poniendo a prueba al adulto y al mundo. De esta misma forma se comenzó a aparecer lo sexual desbordado, ¿no? Como en esta parte y mientras más alterados se ponen los adultos, más le da fuerza a esta inquietud de alterar, de desahogar la angustia, el miedo. En este contexto, está lo que he compartido con algunos de ustedes con respecto a la inseguridad psíquica. Este es un concepto que yo supongo que está en otras áreas de la psicología y esto, pero que yo lo tomo directamente de un investigador, maestro francés, que se llama Philippe Mérieux, que es un tipo maravilloso, ya está viejito, pero hasta donde pudo, él siempre impartió clases y en escuelas públicas de Francia, en nivel primaria, y porque no quería dejar de estar en la primera línea de fuego, y con esto de la pandemia, él lo que decía, cuando estábamos en algunos países ya empezaban a salir, y aquí todavía no. Aquí en México dio una conferencia en el COIME, en la que él decía que cuando un proceso de aprendizaje implica que tú primero tienes que reconocer que algo no sabes o no conoces, y lleva a un proceso de deconstrucción de lo que sí sé, para luego sobre eso construir lo nuevo, incluyendo esto que se me está presentando. Para deconstruir, yo necesito tener una seguridad psíquica, que sea el recipiente, que le dé fuerza, sostén al proceso que voy a hacer de deconstrucción y reconstrucción. Por eso se habla mucho que los niños violentados o que no tienen una estabilidad en la infancia, de pronto tienen dificultad para aprender, ¿no? No está su mente lista para eso. O por favor, cuando uno no anda bien, no te entran las cosas en la cabeza igual, no, no, no. Bueno, entonces nuestros chicos se aventaron este año con esta inseguridad psíquica. Ya se empieza a observar que empieza otra vez a conformarse algo más seguro, pero cualquier cosa extraña que suceda en la vida familiar o en el mundo externo, en las noticias, otra vez cristaliza lo que se está ya conformando de seguridad. Entonces no hay condiciones para la deconstrucción. Por eso uno sentía que no aprendían nada. No es posible en esta situación construir conocimientos nuevos. Los chicos, el horno no está para bollos. Esto atraviesa como problema atencional. Uno lo sabe, si yo no ando bien, no me puedo concentrar, quería escuchar algo de las noticias o de un programa y de pronto me doy cuenta que ya lo dijeron y no supe ni a qué hora pasó. Me están hablando los hijos, el marido y de pronto me doy cuenta que no sé qué me están hablando. No puedo no puedo atender, estoy dispersa, estoy gobernada por esta otra situación. Bueno, así está. Y hay una dificultad en el sostenimiento del esfuerzo, porque el sostenimiento del esfuerzo se arraiga en esta misma característica de la seguridad psíquica. No me voy a meter ahorita a hablar en cuestiones, digamos, como de estructuración fisiológica del cerebro, tipo TDAH,
porque no es la idea, sino las características de los chicos en la escuela ahora, ¿no? Es que no aprende, es que no se concentra, es que no quiere hacer la tarea, es que se aburre, es que, ¿no? Sí, así andan. Y además, la escuela perdió mucho sentido para los niños en lo académico. Los niños en virtual se volvieron máquinas para aprender en YouTube y en otras redes y en Internet. Aman la escuela por lo social, pero lo académico nos quedamos muy cortos. Les enseñamos cosas que no les importan y que no necesitan además. ¿Qué hacer entonces? Estas propuestas de aquí las estaban planteadas muy al inicio, muy cuando empecé con esta plática que tiene ya algunos meses. Ahora yo creo que hay algunas que se pueden adecuar, pero bueno, en su momento eran así. Teniendo en cuenta, para los que han estado desde el principio, las otras sesiones, las formas de crianza, las sintomatologías y la falta y la frustración, el deseo, todo se liga aquí. Comunicación, no solución inmediata. Qué padre que los hijos les estén contando todo. Muy padre, los felicitamos. Qué bueno, se hizo algo muy lindo en la pandemia. Se conectaron con sus hijos, volvieron a estar ahí. El estar todos refugiados juntos construyó unos lazos y una comunicación muy padre. Qué padre. Pero los chicos no siempre comunican para que ustedes les resuelvan. Un niño les puede estar contando cosas que no le gustan de la escuela y no es para que ustedes vayan y las resuelvan. Acuérdense que la falta y la frustración es lo que estructura, no la sobre resolución y la sobreatención. Eso no ayuda, eso genera las sintomatologías. Esto tiene que ver con aprender a escuchar. Uno como papá tiene que aprender a escuchar. Es una mina de oro el que tus hijos te estén abriendo las puertas de su mente y de su corazón. Y si uno lo recibe con angustia, si uno lo recibe desde este ego de las expectativas parentales, de resolverle al hijo la vida para que sea feliz, en lugar de acompañarlo, los hijos terminan cerrando la puerta. Porque no es agradable ir a desahogarte con alguien que te escucha y se angustia y te quiere resolver la vida. A veces solo sirve escuchar. A veces solo uno necesita que lo escuchen. Y aprender a pedir lo que uno quiere es mucho más importante también. Reducir o eliminar expectativas. Esto estaba muy vinculado hace unos meses a las dificultades de los chicos para aprender. Parece que ahorita se están disminuyendo, pero si alguien está todavía con estas situaciones como las que veíamos en la lámina anterior, es relevante reducir las expectativas y es mucho mejor eliminarlas. La escuela se quedó obsoleta. Todo lo que sus hijos les dicen que les aburre, que no saben para qué lo tienen que aprender, que tienen razón sus hijos. Las escuelas necesitamos reconstituirnos. Entonces, no vale la pena que ustedes pongan su ansiedad de papá o mamá encima a través de expectativas para los hijos, de sus calificaciones, de su excelencia académica, de su rendimiento en clase. En este momento, eso los aplasta en lugar de motivarlos. Los angustia. Desde hace tiempo ya viene, yo recuerdo documentales hace como 10 años en Discovery Home and Health de familias en otros países donde traían a los hijos en este tren de vida de expectativas altísimas de formación integral, ¿no? Desde la música, el deporte, la escuela, y los chicos comen en el coche, van para acá, van para allá y se quedan sin infancia, ¿no? Acompañamiento post-pandémico. Esto tenía mucho que ver con la parte, conjuntar todo esto, ¿no? Otro tipo de comunicación, aprender a escuchar, quitar las expectativas, no olvidar que vienen saliendo de una etapa. Miren, todos los niños tienen que hacer un proceso entendiendo la muerte, ¿no? Por ejemplo,
y que un día sus padres se van a morir, y etcétera. Bueno, con la pandemia esto se recrudeció, se aceleró, y es mucho de esta cuestión bulera y agresiva que traen, o sexual, de andar haciendo averías o buscando información. Ni siquiera la buscan, oyen cosas y las repiten por el puro gusto, como las groserías, pero esto tiene mucho que ver, se tiene que mirar desde ahí. Ellos están sacando toda esta angustia, todo este miedo. No es que tengo que ir a la escuela, que alguien resuelva, porque pobre de mi hijito se va a traumar. ¿Qué más se puede traumar a un niño que saber que estuvo casi 2 años con la vida en riesgo y con unos papás que se le podían morir o se le murieron en cualquier momento? O sea, ya lo que sea que se secreten de cuestiones sexuales, por Dios, que no tiene el mismo nivel de angustia. Pues sostener la confianza en la comunicación y para la vida es lo que les decía arriba, ¿no? Saber escuchar tiene que ver con lograr sostener esta confianza. Un hijo en la adolescencia va a requerir tener esta confianza. Y en su vida. Replanteamiento de criterios para vivir. Bueno, esta tiene que ver con de pronto la pandemia nos tuvo que haber hecho reconsiderar los criterios para vivir que teníamos, para la crianza de los hijos. Y este es un tema muy interesante que termina dando como para otra plática, pero porque tendría que hacer un análisis cada uno de el antes, el durante y el después de estos criterios. Y también un análisis muy honesto de si estos criterios no están siendo desde mi angustia, a partir de lo que viví con mis hijos, ¿no? En la pandemia. Y ahora tengo unos criterios muy controladores o muy angustiosos, angustiados, para tratar de guiar mi camino con ellos. Eso ya es un ejercicio, ahí hasta acá, es un ejercicio personal. Entonces, ahí va, es que les digo que mi internet anda lentón. Ahorita se sale de aquí. Ya, ya nos salimos. Y bueno, pues en este momento despedimos la transmisión por Facebook Live. Esta charla se va a subir al canal de YouTube para quien quiera encontrarla por ahí. Voy a detener esa grabación. Hasta luego.